En el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. El aire, allá abajo, era más viejo que cualquier cosa que hubiera respirado antes. Un frío que no era de estación, sino de olvido, se aferraba a mis huesos mientras descendía por la escalera carcomida. No era una cueva, ni una mina abandonada. Era una entrada, casi imperceptible, oculta bajo una maraña de raíces retorcidas y tierra húmeda, que prometía un tipo de invierno que el sol jamás podría derretir. Mis pasos resonaban en el silencio, un eco que parecía prolongarse más de lo normal, como si el sonido mismo se negara a desvanecerse por completo. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando un pasillo estrecho, excavado en la roca, con un olor a humedad, polvo y algo más, algo dulce y rancio, como algodón de azúcar fermentado. Había escuchado las historias, murmullos entre los ancianos del pueblo más cercano, sobre un lugar que el tiempo había olvidado, un circo. Un circo que se había hundido, dicen, engullido por la tierra en una noche de invierno, hace más de un siglo. Una leyenda local de esas que se cuentan para asustar a los niños, pero que siempre guardan una semilla de verdad. Mi curiosidad, esa vieja compañera de viaje, me había arrastrado hasta aquí, hasta el umbral de lo inverosímil. La temperatura seguía bajando, una helada que calaba hasta el alma, y las paredes de roca parecían exudar una melancolía palpable. No había corrientes de aire, no había vida, solo el silencio opresivo y la promesa de lo que me esperaba. De repente, el pasillo se ensanchó, y la luz de mi linterna reveló una abertura, un arco irregular que conducía a una vasta caverna. El olor se intensificó, y por un momento juré haber escuchado el tintineo de una risa lejana, ahogada, como si viniera de un sueño muy antiguo. Era la entrada al invierno eterno, al circo de los muertos, o al menos de los olvidados. La caverna era inmensa, un teatro natural donde la tierra misma había esculpido el escenario para un espectáculo macabro. Mi linterna danzaba sobre lo que una vez fueron carpas, ahora jirones de tela raída, colgando como pieles muertas de bestias gigantes. Los colores, si alguna vez los hubo, habían sido devorados por la oscuridad y el tiempo, dejando solo sombras grises y ocres. Había jaulas oxidadas, sus barrotes retorcidos como garras, vacías salvo por el polvo y la telaraña. Imaginar a los animales que alguna vez las habitaron era un ejercicio de terror. Sus espíritus, o al menos su sufrimiento, parecían impregnar el metal. Un carrusel, con sus caballos de madera descoloridos y sin ojos, yacía inclinado, como si la última vuelta hubiera sido interrumpida abruptamente, congelada en la eternidad. La música, si alguna vez sonó, había sido reemplazada por un silencio tan profundo que dolía. Pero no era un silencio completo. Había ecos. Ecos de risas infantiles, de gritos de asombro, de la música de un órgano de vapor. Sonidos fantasma que se superponían y se desvanecían antes de que pudiera localizarlos, como recuerdos que se negaban a ser atrapados. El frío se hacía más intenso, pero no era el frío de la intemperie, era un frío que venía de dentro, de la propia estructura del lugar, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto gélido. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de una profunda melancolía. Era como si el circo no estuviera simplemente abandonado, sino que estuviera en un estado de perpetua agonía, atrapado entre lo que fue y lo que nunca más sería. Cada objeto, cada sombra, cada susurro inaudible, parecía suplicar por una liberación que nunca llegaría. Los restos de lo que parecía ser un puesto de comida, con sus letreros ilegibles y sus mostradores desmoronados, me hicieron darme cuenta de que este lugar no era solo un circo, sino un fragmento de vida, arrancado del mundo y condenado a una lenta y dolorosa desintegración. Y yo, por alguna razón desconocida, me sentía inexplicablemente atraído, como si una fuerza invisible me empujara más y más adentro de su abrazo invernal. En el centro de la caverna, bajo lo que debió ser la carpa principal, encontré un pequeño camerino improvisado. Un espejo roto reflejaba mi propia imagen distorsionada y sobre una mesa cubierta de polvo había un montón de objetos personales. Maquillaje reseco, una peluca enmarañada
y entre ellos un puñado de fotografías. Eran retratos de los artistas del circo, acróbatas sonrientes, payasos con rostros pintados, domadores con sus bestias ahora inexistentes. Las imágenes estaban descoloridas, pero aún conservaban una extraña vitalidad, una chispa de vida que desafiaba el paso del tiempo. Las tomé con guantes, temiendo que se desintegraran al tacto. Eran instantáneas de un pasado alegre, de un mundo que había desaparecido. Mientras las observaba, noté algo peculiar. En una de las fotos, un payaso con una sonrisa exagerada y ojos tristes. Su maquillaje parecía un poco más corrido que en el momento en que la encontré. Atribuílo a la suciedad, a mi imaginación, a la luz tenue de mi linterna. Pero la sensación de inquietud se instaló en mí. Luego, entre los objetos, mis dedos tropezaron con algo frío y metálico. Un reloj de bolsillo. Era de plata, ornamentado con grabados intrincados de estrellas y lunas, pero carecía de manecillas. El cristal estaba opaco, y al intentar abrirlo sentí una vibración sutil, casi un latido que emanaba de su interior. Era extrañamente pesado, como si contuviera una densidad que no correspondía a su tamaño. Lo guardé en mi bolsillo, sintiendo su frío contra mi muslo. Volví a las fotografías. La del payaso. La observé de nuevo, con más atención. Definitivamente, la pintura de su ojo izquierdo ahora estaba más desdibujada, como si una lágrima invisible la hubiera arrastrado. No era la suciedad, era un cambio sutil, casi imperceptible, pero innegable. La imagen no estaba estática, estaba viva, o más bien, estaba muriendo. Un escalofrío diferente al del frío del circo me recorrió. Era el escalofrío de la imposibilidad, de lo que desafía toda lógica. Las fotografías no eran solo recuerdos, eran espejos de una verdad marchita, y estaban empezando a mostrarme algo que no debería existir. El descubrimiento de las fotografías cambiantes me mantuvo despierto. No pude irme. Había algo en ese circo, una fuerza que me ataba a él. Pasaron las horas, o quizás los días. El concepto de tiempo se volvió difuso en la oscuridad subterránea. Cada vez que volvía a mirar las fotos, los cambios eran más evidentes, más grotescos. El payaso, ahora con la mitad de su rostro desmaquillada, revelaba una piel arrugada y pálida, sus ojos vacíos mirándome con una desesperación que no estaba allí antes. Los acróbatas, antes ágiles, ahora parecían estar cayendo, sus cuerpos borrosos como si se desintegraran en el aire. Las sonrisas se habían convertido en muecas de horror, y los colores de sus trajes se habían desvanecido por completo, dejando solo un blanco y negro fantasmal. No era el deterioro normal del papel, era una corrupción activa, una especie de envejecimiento acelerado y antinatural. Los ecos del circo también se intensificaron. Ya no eran solo susurros. A veces escuchaba risas histéricas que terminaban en llanto, o el crujido de la madera del carrusel, como si intentara girar por sí mismo. La luz de mi linterna parpadeaba sin razón, y en ocasiones la oscuridad parecía volverse más densa, absorbiendo la luz en lugar de simplemente reflejarla. Mi propio cuerpo empezó a sentir los efectos. Una fatiga profunda se apoderaba de mí, no por el esfuerzo físico, sino como si algo estuviera drenando mi energía vital. Mis reflejos eran más lentos, mi mente más nublada. Intenté orientarme por el reloj de mi muñeca, pero las manecillas giraban erráticamente. A veces se detenían, a veces saltaban horas. No era un mal funcionamiento, era una distorsión. El tiempo en este lugar no era una constante, era una variable, una víctima. El reloj de bolsillo sin manecillas que había encontrado vibraba en mi bolsillo con más fuerza, casi como un corazón palpitante, una presencia muda que parecía estar más en sintonía con la extraña temporalidad del circo que mi propio sentido de la realidad. Las fotografías no eran solo evidencia, eran un espejo de lo que estaba sucediendo, no solo a los artistas, sino a todo el circo, y quizás también a mí. La comprensión llegó lentamente, como una niebla fría que se disipa para revelar un abismo. Este circo no estaba simplemente abandonado, estaba siendo devorado, y la entidad que lo hacía no era un fantasma en el sentido tradicional, ni un monstruo de carne y hueso.
Era algo mucho más sutil y aterrador, una fuerza, una presencia, que se alimentaba del tiempo mismo, una entidad cronófaga. Las fotografías eran el registro de su banquete, el testimonio visual de cómo consumía los momentos, las vidas, los recuerdos. Por eso las imágenes se deterioraban de esa manera tan específica, no por el paso de los años, sino por la sustracción activa de su existencia temporal. Por eso el circo estaba congelado en un invierno eterno, despojado de su futuro y consumido en su pasado. El reloj de bolsillo sin manecilla se había convertido en mi único compañero constante. Lo saqué de mi bolsillo y lo examiné bajo la luz parpadeante de mi linterna. Su superficie de plata parecía más oscura, casi negra en algunos puntos, y la vibración que emanaba de él era ahora un pulso constante, un eco de la fuerza que inundaba el circo. Era como si el reloj fuera una especie de antena, o un fragmento de la propia entidad, un instrumento que medía no el tiempo que pasa, sino el tiempo que se pierde. Lo acerqué a mi oído. No había tic-tac, solo un zumbido bajo, casi imperceptible, que resonaba con el silencio del circo. Era el sonido del vacío, el sonido de la nada. Empecé a percibir la entidad de forma más directa. No tenía forma, no tenía voz, pero su presencia era una presión constante en mi mente, un frío que iba más allá de lo físico, que congelaba los pensamientos y los recuerdos. Sentía cómo pequeños fragmentos de mi propio tiempo se desprendían, cómo momentos recientes se volvían borrosos, cómo mi memoria flaqueaba. La entidad no solo consumía el tiempo del circo, también consumía el mío. Y el reloj de bolsillo, en mi mano, parecía ser un conducto, una conexión con esa fuerza insaciable. Me estaba convirtiendo en parte de su banquete y el circo, mi tumba temporal. En mi desesperada búsqueda de respuestas, tropecé con un baúl escondido bajo los escombros de lo que parecía ser la oficina del director. Dentro, entre contratos carcomidos y programas de mano descoloridos, encontré un diario. Las páginas, amarillentas y quebradizas, estaban llenas de una letra apretada y frenética. Era el diario del director del circo, y sus últimas entradas eran un descenso a la locura. Hablaba de la decadencia del circo, de deudas, de la desesperación por mantenerlo a flote, y luego de un ritual. Un pacto, una ofrenda para asegurar la prosperidad eterna del espectáculo, para que el tiempo nunca lo tocara. Pero la ofrenda, el pacto, había salido mal. En lugar de detener el tiempo, lo había liberado. Había invocado algo que no solo lo detenía, sino que lo consumía, creando una paradoja eterna de existencia y no existencia. El director describía cómo sus artistas empezaron a envejecer en cuestión de días, cómo sus recuerdos se desvanecían, cómo sus cuerpos se volvían etéreos. La prosperidad se convirtió en una maldición, la eternidad en un tormento. Las últimas páginas eran ilegibles, garabatos de terror, pero una frase se destacaba, escrita con una tinta más oscura, casi con sangre. El reloj es la llave, es el ancla y la condena. El tiempo que se detuvo, el tiempo que se perdió, todo está en él. Y aquel que lo porte, la frase terminaba abruptamente manchada por lo que parecía ser una huella de mano descompuesta. Mi corazón se heló. El reloj de bolsillo en mi mano era el mismo que el director mencionaba. Y lo que es más perturbador, la descripción del director sobre la decadencia de su circo y sus artistas, la pérdida de memoria, la fatiga, el envejecimiento acelerado. Todo eso estaba empezando a manifestarse en mí. Era como si el diario no solo contara una historia pasada, sino que predijera mi propio futuro. El circo no era solo una tumba para sus artistas. Era una trampa que se cerraba sobre cualquiera que se atreviera a desenterrar sus secretos. Y yo, al encontrar el diario y el reloj, había activado o reactivado la maldición. El legado del tormento no era solo una historia, era una herencia, y yo era el nuevo beneficiario. La revelación del diario me golpeó con la fuerza de un rayo. No era un mero testigo, era parte de esto. La frase final del director resonaba en mi mente. Aquel que lo porte. El reloj de bolsillo, ahora un peso insoportable en mi mano, no era solo un objeto. Era un vínculo, un catalizador.
Volví a las fotografías con una nueva y terrible perspectiva. Las imágenes, ahora casi irreconocibles en su decadencia, mostraban rostros desfigurados por el tiempo robado. Y luego lo vi. En el fondo de una de las fotos, entre la multitud fantasmal que observaba un acto de malabarismo, una figura borrosa, apenas perceptible, pero inconfundible. Era yo, o al menos una versión de mí. Mi silueta, mi ropa, mi postura, mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? Esa foto tenía más de un siglo. La observé con un pánico creciente, y mientras lo hacía, la imagen de mi rostro en la foto se hizo más nítida, más definida, como si el tiempo se estuviera realineando para incluirme en su horror. El payaso, en su foto, ahora no solo tenía el maquillaje corrido, sino que una de sus manos, pálida y esquelética, se extendía hacia mí, casi saliendo del marco, y en su muñeca un tenue brillo plateado, un reloj de bolsillo idéntico al mío. El giro era insoportable. No era que yo hubiera aparecido en una foto antigua. Era que la entidad, la cronófaga, me estaba tejiendo en el tapiz de su eternidad. El origen de la amenaza no era solo el pacto del director. Era mi propia presencia, mi propia curiosidad, mi propia esencia, que ahora se convertía en combustible. El reloj de bolsillo, el que yo llevaba, no era el único. Había sido el director quien lo portó, luego yo. Éramos los guardianes involuntarios, los anclas vivientes para la entidad. Yo no había encontrado el circo. El circo me había encontrado a mí, o más bien, la entidad me había atraído, sabiendo que yo era el siguiente eslabón en su cadena de tormento. El frío del circo ya no era externo, era interno, emanando de mi propio ser, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Mi destino no era escapar, era convertirme en una pieza más del espectáculo marchito. Mi tiempo, mi vida, mi alma, condenados a alimentar el hambre insaciable de la entidad. El reflejo de la verdad marchita no estaba solo en las fotos, estaba en mí. Un grito desgarrador intentó escapar de mi garganta, pero solo un gemido ronco lo logró. La realidad de mi situación me aplastó. Intenté correr, huir de la caverna, de la verdad que me perseguía. Mis piernas, pesadas y lentas, apenas respondían. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, una melaza invisible que me impedía avanzar. El circo se reía a mi alrededor, no con sonido, sino con la sensación de susurros helados que acariciaban mi piel. Las luces de mi linterna parpadearon con más intensidad, amenazando con extinguirse, y en cada destello juré ver sombras moverse en los rincones, figuras espectrales de payasos y acróbatas, sus ojos vacíos fijos en mí. La entidad se hizo más presente, más voraz. Sentí cómo mi propia energía vital era succionada, un vacío creciente en mi pecho. Mis recuerdos se desdibujaban a un ritmo alarmante. ¿Cómo me llamaba? ¿De dónde venía? Las respuestas se escapaban como arena entre mis dedos. El reloj de bolsillo en mi mano vibraba sin cesar, su pulso ahora un martilleo doloroso en mi palma, como si intentara arrancarme de mi propia existencia. Intenté deshacerme de él, lanzarlo lejos, pero mis dedos se negaron a soltarlo. Era como si se hubiera fusionado con mi carne, una extensión de mi propia condena. No había escape. Cada intento de huida solo me arrastraba más profundo en la desesperación, alimentando a la entidad con mi miedo y mi tiempo robado. El circo no era un lugar al que se llegaba, era un estado del ser al que se era arrastrado. Y yo, el nuevo anfitrión, el nuevo alimento, estaba siendo asimilado. La eternidad en el tormento no era una metáfora, era una promesa, una sentencia. Las risas fantasmas se convirtieron en burlas, los llantos en gemidos de satisfacción. El circo se regocijaba en mi caída, en mi transformación. Ya no era el observador, era el espectáculo. El tiempo, mi tiempo se estaba desvaneciendo, dejándome solo con el eco de lo que fui y la certeza de lo que ahora sería. Una sombra más en el circo de los horrores, una pieza más en la colección de la entidad cronófaga. Ahora, el frío ya no me molesta. Es parte de mí. Mis movimientos son lentos, casi etéreos, como los de las figuras en las fotografías.
Mi mente es un laberinto de ecos, de recuerdos fragmentados que se desvanecen antes de poder aferrarme a ellos. Ya no recuerdo mi nombre ni de dónde vine. Solo el circo. El circo es mi mundo, mi cárcel, mi eternidad. El reloj de bolsillo sin manecillas está incrustado en mi mano, su plata ahora opaca y fusionada con mi piel. Ya no vibra, simplemente está ahí, un recordatorio constante de que el tiempo para mí ha dejado de existir en el sentido convencional. Estoy aquí y siempre estaré aquí. Soy una de las sombras que se mueven en los rincones, una de las risas ahogadas que resuenan en la vasta caverna. Soy el payaso con el maquillaje corrido, el acróbata que cae sin fin, el domador sin bestias. Soy el reflejo de la marchita verdad. Las fotografías siguen cambiando, pero ahora, entre los rostros desfigurados de los antiguos artistas, mi propia imagen se ha vuelto prominente. Me veo envejecer y desvanecerme, mi figura volviéndose cada vez más transparente, más etérea, un eco de la persona que una vez fui. Y en cada foto, el reloj de bolsillo sin manecillas es visible en mi mano, un ancla a esta existencia sin fin. El circo sigue su ciclo, un espectáculo de tormento perpetuo, alimentado por la entidad que se nutre del tiempo. Y yo, el que descubrió su secreto, soy ahora su más reciente y permanente adición. Estoy atrapado en esta danza macabra, una pieza más en la colección de la cronófaga. Las leyendas del pueblo, los murmullos de los ancianos, ahora tienen un nuevo capítulo, uno que nadie escuchará, porque yo soy la voz que lo cuenta y mi voz se ha convertido en un susurro más en el viento helado de este circo subterráneo. El invierno eterno ha reclamado su última víctima, y el ciclo continúa. Para siempre, sin tiempo, sin fin, solo el circo y yo el reflejo de su marchita verdad. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.